estoy haciendo un video relacionado a la evolución histórica del municipio, pues obviamente en México, y, y de eso se trata el video de hoy, tal cual. Entonces, pues voy a comenzar. Eh, la materia se llama Derecho Municipal, mi grupo es el 9903, mi maestro es David Ulises Guzmán Palma y mi nombre es Omar Aguilera Gómez. Eh, Mi tarea trata sobre la evolución histórica del municipio, desde, digamos, la época colonial a la fecha, ¿no? ¿Qué ha sucedido con esto? Pero la verdad quisiera yo solamente señalar, bueno, no solamente, quisiera nada más señalar antes de comenzar con la época colonial, que en México prehispánico ya había antecedentes, o más bien existen antecedentes del municipio en la cultura mexica en la época prehispánica. Entonces ahí encontrábamos lo que eran los calpullis, cuyo gobierno estaba formado por el Consejo de Ancianos. Entonces digamos que el municipio pues ya trae ahí una historia bastante larguita. Lo que sí tenemos que reflexionar, porque yo me lo he puesto a reflexionar, la verdad. Luego salimos así de decimos, no, pues que nos vemos en la alcaldía de Xochimilco, o en el municipio de Atlisco, o en el municipio de, no sé, Metepec, bla. Y de repente, pues lo vemos muy normal, ¿no? Porque pues es algo normal y cotidiano de nuestra vida. Y ahora que estoy tomando la materia, pues me doy cuenta de esto, ¿no? Y digo, órale, o sea, ¿qué historia trae detrás de toda esta onda? Y pues sí está cañón, está cañón. Porque, pues les digo, o sea, como antecedente de la época prehispánica, el municipio ya estaba en la cultura de los mexicas, ¿no? Y le llamaban Calpulli, y era una organización social y territorial autosuficiente. Y entonces las familias integrantes del Calpulli producían bienes necesarios y suficientes para la subsistencia de esta organización. Entonces estaba interesante porque, por ejemplo, estaba el Tecutli, que era el responsable de la milicia en esos entonces. Entonces, el Tecutli adiestraba a los jóvenes y dirigía las tropas en caso de guerra. Imagínense, o sea, está bastante cañón. Estaban los tequitlatos, que dirigían los trabajos comunales, o sea, todo lo que tenía que ver como con la comunidad y todo eso. Y estaban los calpisques, que recaudaban los tributos, o sea, los dineritos. No sé, yo creo que en ese tiempo era por especie, eso es lo que no sé, me imagino que sí. Pero bueno, y así, o sea, ese era tal cual el antecedente, bueno, más bien es el antecedente del municipio en la cultura mexica, o sea, en la época prehispánica. Y entonces, pasando de etapas, llega la conquista, ¿no? De México, bueno, llegan los españoles y comienza una época colonial. Y bueno, digamos que con la fundación del primer ayuntamiento, según un documento que encontré muy bueno, del gobierno municipal de San Luis Potosí, ellos lo publicaron, lo pueden checar si gustan, sí, igual y les dejo ahí la bibliografía, ¿va? Para que vean que no estoy mintiendo y me estoy basando en algo totalmente cierto, verídico y una eh, fuente confiable de información. Y bueno, digamos que con el primer ayuntamiento fundado o instalado en la Villa Rica de la Veracruz, es decir, ahora como lo conocemos Veracruz, el 22 de abril de 1519 se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en el continente americano. O sea, fue en la Veracruz, bueno, en la Villa Rica de Veracruz, que se dio el primer paso a este tipo de organización y pues tiene mucha coherencia, ¿no? Porque pues llegaban, ya le pegué a la cámara, llegaban, pues por el mar y todo eso y pues llegaron por Veracruz. Entonces, en un principio se realizó, digamos, como la división, ¿no? Por medio de lo que dicen ellos eran los señoríos que ya existían en ese entonces y en las extensiones territoriales donde no existía tal división, la milicia se encargaba de ello
por medio de capitulaciones reales, es decir, por contratos realizados por la corona. Ajá. Entonces, más tarde la división territorial se organizó en provincias que se conformaban por pueblos, los que estos debían tener una cabecera llamada alcaldía mayor, ajá, siendo obligatorio establecer un cabildo o un consejo municipal. Entonces ya le llamaban de esa manera, me parece. Entonces, quisiera hacer rápidamente un paréntesis. Voy a hablar muy rápido, tal vez. Espero que no sea tan rápido para que se entienda el video y de lo que estoy hablando. Pero tampoco quiero que nos tardemos aquí una eternidad porque, pues, la verdad, voy a ser muy sincero y honesto. ¿Quién quiere ver un video que dure unos 30 minutos? ¿Verdad? Pues nadie. Lo que sí es que, por ejemplo, uno de los, digamos, requisitos de estos videos para la tarea que estoy haciendo es precisamente que tenga una duración mínimo de 20 a 25 minutos. Entonces está complicado, pues la verdad, hacer un video de esta magnitud por el tiempo y por toda la información. Digo, por la información sí nos da el tiempo, pero más que nada porque pues va a ser muy extenso para quien lo vea. Ni siquiera sé quién lo va a ver. Y bueno, está bien si lo quieren ver o no lo quieren ver. También, ¿para qué les digo más? El chiste está que estos cabildos, eh, digamos que había como de algunos tipos. Los cabildos de indígenas o repúblicas de indios que tenían diferentes funciones como recaudar y entregar los tributos a los españoles. Ajá. Y por ejemplo, también distribuían el trabajo para construcciones o tareas agrícolas. Y también cooperaban en el proceso de evangelización, es decir, cómo evangelizaban al pueblo. Um, y por lo que leo en la investigación, tenía la facultad en materia penal, o sea, hablando ya en términos jurídicos, de aprender a los delincuentes y consignarlos. Entonces, digamos, sí les conferían, digamos, una función especial. Ajá. Entonces, había cabildos de españoles que consistían en la ejecución de justicia, digamos, los alcaldes ordinarios, abocados a la administración, los regidores a las obras públicas, y entonces el ayuntamiento era la autoridad competente para reglamentar las actividades de los trabajadores que en ese tiempo eran, digamos, trabajadores artesanales. Ese es el tema con esto del municipio. Entonces, Digamos que, digamos que respecto a la división del territorio, los españoles tomaron como antecedentes ciertas entidades precortesianas, la llamada división antigua, a las que se añadieron las conquistas militares realizadas a través de las llamadas capitulaciones reales, ajá, que ya lo comentamos. Entonces, durante casi todo el periodo colonial, el ayuntamiento estuvo subordinado al Estado español, o sea, era más que obvio. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX tomó parte activa en el proceso de emancipación política. Entonces, me parece que ahí viene otro pequeño antecedente de cómo fue este proceso político para que el ayuntamiento se volviera, por ende, político, ¿no? El ayuntamiento y pues el municipio. Entonces llegamos a la etapa de la guerra de independencia. Y aquí es donde se empieza a poner como un poquito, pues así, bueno, ¿no? Porque digamos que el marco jurídico de la nueva organización política se inicia durante el movimiento de independencia. Entonces son momentos cruciales en la vida del país donde surgen deseos de cambio. ¿Ok? Entonces dice la Constitución de Cádiz. Su conformación y su realización fue promovida por el sector liberal español, ajá, constituyendo una fase relevante de la evolución jurídica y política del ayuntamiento, digamos, tratando de restaurar y transformar el régimen local.
en la península como en las colonias españolas. Obviamente ellos también querían como un bien para el lugar, pero pues había ahí bastantes, pero bastantes problemas locales. Entonces se establece esta constitución, ajá, la organización de los municipios, consolidando la institución como una instancia básica de gobierno, o sea, la instancia más básica del gobierno, así como su organización territorial y poblacional. Entonces, fíjense, la Constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en España, ¿eh? Y el 30 de septiembre del mismo año, 1812, en la Nueva España. O sea, tardó mínimo, ¿no? Con la cual, digamos, se establece la organización de los municipios, se consolidó la institución de los mismos como instancia básica de gobierno, así como una organización territorial y poblacional, dando fin a las regidurías perpetuas. Ajá. Y promoviendo ese tipo de representación donde no la hubiera. Entonces por eso decía que como que ahí hay un antecedente político de lo que fue el municipio y pues, los integrantes del ayuntamiento. Y bueno, entonces el ayuntamiento se integraba por un alcalde o alcaldes, regidores, un procurador síndico, que eso aún en la fecha está, presididos por un jefe político o el prefecto donde lo hubiese, porque le llaman prefecto, que era el representante del gobierno central en el departamento o partido, ¿no? Entonces, las atribuciones del ayuntamiento, ¿cuáles eran? Pues administrar en áreas de salubridad, de orden público, de instrucción primaria, de obras públicas y cárceles municipales. O sea, no me imagino una cárcel municipal así exactamente, pero o sea, luego igual y hacemos la investigación a ver cómo eran. Obviamente estas atribuciones de los ayuntamientos estaban limitadas, porque no tenían mucho tiempo de funcionar. Entonces, debido también a que había una sujeción de los jefes políticos, entonces estaba un poquito ahí concentrado el poder, ¿no? De la administración. Entonces, en conclusión, esta constitución se creó en la Nueva España. Ajá. Posteriormente, México, digamos, la institución de los jefes políticos actuaron durante todo el siglo XIX y la primera década del siglo XX, más o menos, según este escrito que trae una información de primera. Pasamos con lo que fue el Plan de Iguala. Entonces, con la promulgación del Plan de Iguala, el 21 de febrero de 1821, se establece la independencia del país. Ajá. Y su forma de organización en una monarquía constitucional, la cual reconoce la existencia de los ayuntamientos, dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución Española de Cádiz. Entonces, en esta época el ayuntamiento se vio afectado en las finanzas públicas, se suprimieron algunas de las contribuciones y por ende se da una disminución de las fuentes de ingresos. El México independiente, o sea, ya pasando como a esta etapa del México independiente, digamos que los ayuntamientos fueron los principales protagonistas del proceso para conformación del Congreso Constituyente, ¿ok? Del nuevo Estado mexicano. Acuérdense, ya estamos en la etapa del México independiente. Entonces, es así como ya se puede hablar de la existencia del municipio con la denominación de mexicano. Qué interesante, importante de hecho. Y en el periodo intermitente entre el Plan de Iguala y la Constitución de 1824, pues ¿qué creen? Que sube al poder Agustín de Iturbide, quien suscribió en 1822,
Ajá. El reglamento provisional político del Imperio Mexicano, en el que se estableció que las elecciones de ayuntamientos para el siguiente año se llevarían a cabo o de acuerdo con un decreto promulgado por dicho reglamento. Entonces, posteriormente a eso, él nombró a un jefe político por cada provincia. Y pues obviamente así se confirma el régimen municipal de la Constitución Gadiatana. Y ahora pasamos a la Constitución de 1824. Y digamos que el 4 de octubre de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, estableciéndose la República Federal en el artículo cuarto, que manifiesta lo siguiente: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de, ¿cómo dice? La forma de república representativa, popular y federal, con 19 estados y 4 territorios más un distrito federal. ¿Cómo ven? Ahí está, nada más y nada menos el dato. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. Ojalá que en lugar de representativa fuera participativa, y así se abriría un panorama súper cañón para la participación realmente política en México. Bueno, según yo, ¿verdad? Entonces, las pasamos a que su forma de gobierno local dejó en plena libertad a los estados para organizar sus gobiernos, y obviamente sus administraciones, regulándose los municipios por la normatividad de la Constitución de Cádiz. Ya había ahí material de donde sacarle, ahí una que otra cosita, y ir viendo todos estos digamos, derechos. Entonces, llegamos a lo que son las 7 leyes constitucionales, famosas 7 leyes, y en 1836 se promulgan estas famosas 7 leyes constitucionales, las cuales dieron las bases de un funcionamiento del nuevo régimen centralista, porque ya era un régimen centralista, debemos saberlo. A través de estas leyes se dividió el territorio de la República en departamentos, fíjate. Estos departamentos en distritos, a la vez organizados, se puede decir. Y digamos que las leyes de 1836, es decir, las 7 leyes constitucionales, consagraron constitucionalmente a los ayuntamientos, disponiendo que fueran popularmente electos, imagínate eso, y los hubiera en todas las capitales de los departamentos, puertos que iban a más allá de 4,000 habitantes y pueblos con cerca de, yo creo que hasta más de 8,000 habitantes, según el documento. Entonces sí, iban más de 8,000. En este régimen centralista se incorporó lo que fue el Distrito Federal al Departamento de México. Era nomás de lo que se va enterando uno, ¿no? Y por decreto del 22 de agosto de 1846 se estableció el Distrito Federal y sus ayuntamientos, funcionando según esto, hasta el 21 de septiembre de 1853, en que Santana, famoso Santana, dispuso que el Distrito Federal se convirtiera en Distrito de México. O sea, ahí se dispuso que el Distrito Federal se convirtiera en Distrito de México.
Entonces, que no nos echen la culpa que los defeños, que no sé qué, que nos creemos un montón, que no sé qué tanta cosa, que los chilangos. No, no, fue Santana, ahí échenle la culpa a ese compa. Entonces, este, la Constitución de 1857, ajá, ahora pasamos a esta Constitución, digamos que en esta se precisa la organización del país en forma de república ya, representativa, democrática, federal y popular, ¿no? Este, y es importante uno de sus artículos, el artículo 72, porque menciona que se elegirá popularmente a las autoridades públicas, municipales y judiciales. Imagínate. Y el artículo 31 menciona que todo mexicano debe contribuir a los gastos de la federación. Entonces ahí ya venía esto de las contribuciones fiscales y toda esta onda, ¿no? Nada tontos. Entonces, el estado o municipio, digamos, podían exigir impuestos para sus funciones y tener independencia económica, o al menos cierta independencia económica. Después el artículo 36 establecía la obligación de todo ciudadano de inscribirse en el padrón de su municipio, de tal manera que los estados de la federación normaban y reglamentaban sus respectivos regímenes municipales. Fíjate que en la intervención francesa, o más bien por la intervención francesa, trajo como consecuencia el establecimiento del Segundo Imperio en México. Entonces Maximiliano, a través de su estatuto provisional, designaba la soberanía en la persona del emperador. Ajá. La división política del territorio era en departamentos, divididos en distritos y a su vez en municipalidades. Entonces dicha estructura era administrada jerárquicamente por los prefectos imperiales. Ajá. Tenían un consejo de gobierno, subprefectos para los distritos y para los ayuntamientos, alcaldes elegidos por la jefatura de los departamentos. Y entonces estas contribuciones eran designadas por el emperador, ajá, de acuerdo a propuestas de los consejos municipales, y se estableció que ninguna carga ni impuesto municipal podía implantarse sino a propuesta del consejo municipal respectivo. Entonces el dominio imperial no alcanzó a consolidarse en todo el territorio mexicano, y no fue sino que hasta la toma de Querétaro cuando se derrocó el régimen imperial. En julio de 1867 se restableció la sede del gobierno en la capital del país, y con ello el régimen republicano pues quedó en la máxima, ¿no? Llegamos al periodo porfirista y bueno, o sea, sabemos que cómo fue todo este periodo súper mega controvertido. Entonces el municipio fue la parte más, sí, digamos, insignificante de la estructura económica y política mexicana. En este periodo se dan proyectos que sujetan la actividad de los municipios. En 1897 se publicó la Ley General de Ingresos Municipales, estableciéndose los siguientes puntos: rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, subvenciones de gobierno federal e ingresos extraordinarios. Y en 1903 la organización municipal se daba de la siguiente forma: los prefectos eran los jefes de todos los servicios en las municipalidades.
ellos estaban a cargo, pero estaban subordinados al gobierno del estado. Entonces, la autonomía y la libertad no se ejercían en él. Quienes determinaban verdaderamente las elecciones y otras actividades locales eran los jefes políticos. Pero no confundamos jefes políticos como ahorita los jefes políticos de cada partido político, no, sino jefes políticos. No estamos hablando de jefes de partidos políticos, hablamos de jefes políticos de ese tiempo, ¿ok? Era totalmente diferente. Nada más ahí para que quede la distinción y no se metan en temas de política. Bueno, resulta que hay un movimiento social de 1911 a 1917. Y ustedes dirán, pues ¿cuál movimiento social, verdad? Pues ¿cuál más? ¿Cuál más pasó de 1911 a 1917? Si no se lo saben, están perdidos en la historia de México. Bueno, la libertad municipal fue una de las causas por las que se luchó durante el movimiento social mexicano de 1911 a 1917. El plan del Partido Liberal Mexicano, el 1 de julio de 1906, se propuso consagrar la libertad municipal en los artículos 45 y 46 del plan. Y entonces se señalaba la supresión de los jefes políticos y la reorganización de los municipios que han sido suprimidos y que querían restablecer el poder municipal. Entonces, el plan de San Luis expresaba lo siguiente: la división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de ciudadano solo existe en nuestra Carta Magna. Entonces, el mismo plan, digamos, Madero hizo resaltar en el punto 4 de los 11 que se expresaban el principio de no reelección desde el presidente de la República, gobernadores de los estados y presidentes municipales. Ajá. Ahí lo tienen, chavos y chavas. Y quien escuche este video, si no son tan chavos y chavas, no importa. Bueno, el plan de Ayala, por otra parte, fue la base para que Emiliano Zapata en 1911 dictara la Ley General sobre Libertades Municipales en el estado de Morelos. En esa ley se reglamentó la autonomía política, económica y administrativa del municipio. Por su parte, el Plan de Guadalupe, en las, digamos, adiciones que se hacen a este plan del 12 de diciembre de 1914, se dan medidas para el establecimiento de la libertad municipal como una institución constitucional. Pasamos a lo que es la Constitución de 1917. Entonces, ya en el Congreso Constituyente de 1916 a 1917, aborda la elaboración del artículo 115 de la Constitución, que precisamente trata de la organización de los estados y los municipios. Si ustedes por ahí tienen un tiempecito, chéquense el artículo 115 constitucional y ahí habla sobre el municipio. Ahí chéquenlo, ahí se encuentra. Entonces, el 1 de mayo de 1917 se inicia la vigencia de la Constitución, ocupando el municipio un sitio muy destacado en la vida política, jurídica y económica y por supuesto social de México. Es importante aquí mencionar que en la Constitución se habla del municipio libre como la base de la organización política y de la administración pública de los estados. Entonces, adoptando para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base la división territorial y de su organización política y administrativa, pues el municipio libre. Entonces, eso fue muy
muy interesante y me parece que es uno de los puntos así con estrellita de esta evolución histórica del municipio. Entonces, lo que decía esto, ay, se me estaba yendo Bueno, esto lo que nos decía, digamos en sus bases, es que cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular, ajá, directa, y que no habría ninguna autoridad intermediada o intermedia entre este y el gobierno del estado. Entonces, los municipios se iban a administrar libremente, iban a administrar su hacienda, su recaudación, iban a administrar todos sus impuestos, pero eso sí, iban a contribuir al gasto público del Estado en la proporción y término que señalaba la legislatura. Entonces, los municipios ya están investidos de personalidad jurídica para los efectos legales, ¿ah?, que tuvieran. Y con ello, pues pasamos a la etapa del municipio actual, el municipio de hoy en día. Bueno, en 1983 se dio una reforma muy interesante al artículo 115 constitucional, el de los municipios, el de los municipios, y aborda los aspectos de facultad a los congresos de los estados para resolver sobre la desaparición de los ayuntamientos o de algunos de sus miembros, previa garantía de audiencia. Entonces, también la existencia de regidores de representación proporcional, la entrega de participación sin condiciones por los gobiernos de los estados, el cobro de impuesto predial por los ayuntamientos. Allá nos empezaron a cobrar el predial, caray. Bueno, y también las facultades a los ayuntamientos para zonificación y determinación de reservas ecológicas. Se ampliaron las facultades reglamentarias de los ayuntamientos y se normaron la relación entre los ayuntamientos y sus empleados. Ahí están los derechos que podemos decir del trabajo, ¿no? Hay toda una cosa mixta que se dio. Bueno, y la elaboración de presupuesto de egresos para los ayuntamientos, así como la determinación de los servicios públicos. Entonces, ¿para qué me sirve saber todo esto del municipio? Precisamente porque ellos determinan los servicios públicos y nos los administran a todos los que vivimos en dichas alcaldías o municipios. Esa es la importancia del municipio en México. Entonces, digamos que la reforma constitucional suscitada en 1999 va desde la modificación sustancial de la naturaleza jurídica del municipio hasta la modificación estructural del Estado federal. Así mero. Teniendo como objetivo fundamental reformar y adicionar diversos artículos constitucionales, fundamentalmente el 115, que es el fundamento jurídico del municipio constitucional, a fin de ampliar las facultades que actualmente tienen los municipios en México. Y obviamente constituir o construir los cimientos para el fortalecimiento del mismo. Digamos que el impacto de todo lo anterior o de todo ello se resume en dos vertientes principales. Por un lado, la ampliación de la autonomía administrativa del municipio. La autonomía administrativa del municipio,
que permitía un funcionamiento de los municipios que fueran menos atados a la esfera de la influencia de los gobiernos estatales y federales. Y por otro, el fortalecimiento económico de los municipios, el fortalecimiento de los dineros para el municipio, que faculta a los mismos para que puedan allegarse de recursos por conductos adicionales y permitiéndoles una mayor autonomía en el manejo de su hacienda. Prácticamente hemos llegado al fin de este video. Ustedes saquen sus conclusiones si es que vieron todo el video, porque yo creo que estuvo larguísimo, no sé cuánto tiempo me llevé hablando, la verdad hasta me duele la garganta, pero así es esto del derecho municipal, sus antecedentes históricos y su evolución histórica durante las etapas de México hasta el presente.